Hola, soy Sergio del Servicio Técnico de Cooper. En este vídeo vamos a repasar los protocolos para reanudar la actividad del laboratorio después de un periodo en el que hemos estado sin trabajar. Esto nos puede servir tanto para ahora en la situación en la que estamos o cuando vayamos de vacaciones y tengamos que cerrar el laboratorio un par de semanas también nos puede venir bien. Así que espero que os sea de ayuda. Vamos a hablar de todas las familias de productos que tenemos, empezando por la limpieza y la desinfección y terminando por cómo encender el dispositivo. Al final hablaremos de la validación, de las medidas de temperatura o de nivel de gases que hay en los incubadores para asegurarnos de que realmente están funcionando como deben. Aunque empieza por la limpieza, sí que mi recomendación es que la limpieza sea lo último que hagamos después de esta validación, porque para la validación tendremos que meter el termómetro dentro del incubador, por ejemplo, o el analizador de gases, y esto es preferible hacerlo antes de limpiar. Bien, vamos a empezar por los incubadores. Esto nos sirve para todos los incubadores que tenemos nosotros, tanto las BTs como las G85 también, no solo las grandes. Y lo que vamos a hacer es con la máquina apagada, siempre, vamos a vaciar primero todas las cámaras, incluidas los insertos que hay en las G185, en las G210 o las G85, y en las BT37 vamos a sacar la botella y los tubos. Luego con una gasa estéril y la solución desinfectante que utilicéis normalmente en el laboratorio, limpiamos todas las superficies y lo dejamos que se seque unos 15 minutos más o menos, suficiente. Luego con una gasa estéril otra vez y agua purificada o esterilizada aclararemos todas las superficies y dejaremos todas las tapas abiertas el tiempo suficiente para que se evapore todo. Siempre con la máquina apagada. Después que se haya secado, cerramos todas las tapas y la iniciamos el incubador para que se caliente. No hace falta activar el gas en este momento, pero si está activado tampoco pasa nada. Para los insertos de los incubadores, bueno, los podemos recoger todos y lavarlos con un fregaplatos o con cualquier jabón, limpiando bien todos los recovecos y las ranuras que hay. Y los embolsaremos para autoclavarlos en un ciclo largo de autoclave a 121 grados. Una vez que hemos limpiado los incubadores, pues podemos sustituir los filtros que, como sabéis, tienen una vida de 3 meses. Seguramente habrán vencido y lo recomendable es cambiarlo. Incluso aunque no hayan vencido, después de estar tanto tiempo ahí sin circular el gas, mi recomendación es que los cambiéis igualmente. En el caso de la G210, una vez sustituido el filtro, tenemos que resetear el contador de horas que incluye la máquina. Esto lo hacemos en la pestaña de Service y vemos que hay un botón de reset al lado del filter. Simplemente pulsamos ahí, metemos la contraseña, que por defecto si no la habéis cambiado es 1234, y resetearemos el contador de horas para el filtro nuevo. En el caso de la BT37, una vez que ya está limpia, pues tendremos que cambiar la botella. Utilizaremos una botella nueva que podemos llenar pues unas 3/4 partes de su capacidad aproximadamente de agua destilada. La metemos en posición y pasamos los tubos. Tenemos que tener cuidado que ningún tubo quede mordido o se salga del canal de manera que pueda quedar presionado o interrumpiendo el flujo de gas hacia las cámaras. Ahora lo que deberíamos hacer es restablecer el suministro de gas hacia los incubadores. Entonces, seguro cada uno de vosotros en el laboratorio tendrá algún sistema, no tiene que ser igual que lo que tenemos en la foto, que es lo más básico, una botella con un manorreductor. Puede ser que tengáis el manorreductor en la pared y las botellas en otra sala aparte, pero básicamente el principio es el mismo. Primero restableceremos el gas en las botellas abriendo las válvulas poco a poco para evitar
que se llene y recobre la presión todo el circuito de golpe, y eso puede hacer que alguna junta o algún tubo pueda saltar. Después miraremos el regulador de la presión para asegurarnos de que la presión que va a llegar a los incubadores es la indicada. Y por último, también poco a poco abriremos la válvula de cierre, que normalmente lo tenéis al lado del manorreductor. Es esa pequeña llavecita con la que podemos abrir o cortar el suministro de gases al incubador. También lo vamos a hacer despacio, porque todos los tubos que hay internamente dentro del incubador, si la presión le llega de golpe, puede que algún tubo salte o que tengamos alguna fuga. La presión requerida, la presión que tendremos que ajustar en el manorreductor que tenemos en los incubadores, es para las BT37 es 1,5 bares de presión, y para el resto de incubadores, el G185, G210, G85, es unos 0,8 bares de presión. Es importante no sobrepasar estos valores, ya que eso, aparte de conllevar un gasto mayor en gas, puede provocar fugas dentro de los incubadores. Una vez que hemos limpiado los incubadores y restablecido los gases, ya podemos encender las máquinas para que se vayan calentando y poder utilizarlas. Para esto, básicamente, en todas las máquinas lo que haremos es enchufar el cable a la pared. En el caso de la G185 hay algunos modelos que tienen un interruptor al lado de la toma de red de corriente. Nos aseguraremos de que esté conectado y después pulsaremos el botón de power durante 4 segundos y la máquina se encenderá. Esto ya restablecerá tanto el calor como el flujo de gases a las cámaras. En el caso de la G210 tendremos que conectarlo a la pared igual, se encenderá, no hay ningún interruptor, y lo que tenemos que asegurarnos es ir a la pestaña de settings y en el botón system podemos ver que nos aparece un menú donde podemos activar o desactivar el regulador de CO2 o IDO2. Pues nos aseguraremos que estén activados para que haya flujo de gas a las cámaras. En el caso de la BT37 conectaremos la incubadora a la corriente y veremos que en la pantalla nos aparece la imagen que podéis ver ahí. Ahora la incubadora está en modo stand-by. Si queremos que se encienda restableciendo el calor y el flujo de gases, tenemos que apretar el botón Enter y entonces activarán todas las luces. Cuando las luces de las cámaras estén en verde es cuando la máquina ha llegado a la temperatura en la que ya podéis empezar a trabajar con ella. En el caso de las workstations, utilizaremos la solución desinfectante que usemos normalmente en el laboratorio en una gasa estéril y limpiaremos la superficie. Lo dejaremos actuar durante unos 15 minutos y después, con otra gasa estéril y agua destilada, aclararemos la superficie. Encenderemos el flujo de aire a la máxima velocidad unos 10-15 minutos, el tiempo para deshacerse de los vapores que se hayan podido generar. Para poder activar el ventilador, lógicamente tendremos que encender el sistema. Esto simplemente es conectar el cable de corriente otra vez a la pared. En el caso de las cabinas K-Systems, normalmente tiene un interruptor al lado de la toma de corriente. Nos aseguraremos que esté encendido. Después ya podemos ir al panel de control y activar el botón de ventilación y el de temperatura si lo necesitamos. En el caso de Witness utilizaremos el mismo sistema para limpiar las superficies, una gasa estéril y líquido desinfectante, y luego aclarar con agua destilada en una gasa estéril también. Siempre procuramos aplicar los productos en la gasa y de ahí a la superficie, no aplicar el producto directamente a la superficie para evitar que se cuele por donde no debe. Bien, para encender Witness, primero empezaremos por el hardware. Daremos corriente a todas las superficies de Witness que habíamos desenchufado previamente. Y luego encenderemos el servidor. Una vez que el servidor donde está alojada la base de datos de Witness esté en marcha, podemos empezar a encender
todas las superficies, las Surface y demás ordenadores asociados a Witness. Una vez que estén encendidos, si encendemos el Work Area, la primera pantalla que nos aparecerá será el Work Area Status, que es la que veis aquí abajo, donde tenéis que tener todos los ticks en verde. Esto quiere decir que estamos conectados a la base de datos y que todos los sistemas, por ejemplo, lectores de tubos o superficies de Witness también han sido detectadas por el ordenador, todo está bien. Si hay algún tick que no es verde, en el caso de que sea algún connected device que no está siendo reconocido otra vez, como puede ser un lector de tarjetas que está enchufado al ordenador pero por algún motivo no lo reconoce, la manera más fácil de solucionar esto es simplemente desenchufar el USB que corresponda a ese dispositivo y volverlo a reconectar. Es algo bastante típico. Con esto lo solucionaremos. Para volver a tener temperatura en las superficies, si vamos a la Work Area, a la parte inferior derecha, vemos que tenemos un iconito donde se muestra la temperatura. Si hacemos clic ahí con el ratón, podemos activar o desactivar la temperatura de las superficies y cambiar el set point. En el caso del Integra sí que hay que ser un poco más cuidadoso con la limpieza. No podemos utilizar ningún detergente ni agua. Utilizaremos solo una gasa estéril con alcohol isopropílico. Con esto limpiaremos con cuidado toda la superficie del Integra y dejaremos que se seque unos 10 o 15 minutos. Luego ya podemos encender la unidad. En el caso del modelo más antiguo, el modelo TI, este no tiene ningún botón de encendido, simplemente habrá que reconectar el cable y listos. En el caso del Integra 3, el modelo más moderno, este habrá que reconectar el cable de alimentación y asegurarnos que el botón que está situado en la parte posterior derecha esté en on. Para empezar a trabajar con el Integra, lo primero que tenemos que hacer es la alineación de las pipetas. Primero levantaremos los PL3 a su posición superior. Los PL3 son los dispositivos que veis en la fotografía. Tiene una palanquita con una franja amarilla, simplemente hay que levantarlo hacia arriba para que quede en su posición superior y introduciremos las pipetas nuevas en el portapipetas y el portapipetas en el PL3, tal como se puede ver en la foto. Nos aseguraremos que el ángulo del PL3 corresponde al ángulo de las pipetas que estamos utilizando. Para eso utilizaremos la rosca que hay señalada con la flecha en la fotografía y la giraremos hasta que coincida con el valor de la pipeta que hemos insertado. Después usaremos la placa Petri que usamos normalmente para hacer la alineación de las pipetas. Si no tenéis alguna lista, simplemente es coger una placa Petri, la que normalmente utilicéis para trabajar con el Integra. La marcamos en la parte interior con un rotulador o la podemos rayar con un cúter o con algún objeto punzante y la ponemos en el campo de visión. Cogemos el objetivo 4X del microscopio y enfocaremos la marca. Lo más importante es que a partir de este momento no volvemos a tocar los controles del foco del microscopio. Una vez que tengamos esta marca nítida en el microscopio, no volvemos a tocar los controles del microscopio. Después pondremos todos los controles del micromanipulador en su posición central. Esto quiere decir que los controles de macro y de micromanipulación los vamos a poner en su posición vertical y que ajustaremos la altura de las pipetas al punto medio, que nos lo indican en la pantalla del Integra esas dos barras que tenemos a cada lado. En este momento cambiaremos al objetivo del 4X con el espaciador. Y usaremos los controles axiales para llevar las pipetas al centro del campo de visión. Tenemos que tener los PL3 arriba, no los hemos bajado aún desde que hemos empezado. Y entonces con esas ruedas negras que se puede ver en la foto,
lo que haremos es bajar las pipetas hasta que coincidan en el centro del campo de visión. Si no las vemos completamente nítidas, no pasa nada, es normal. Solo lo que nos interesa en este punto es que estén centradas en el centro de nuestro campo de visión, en el objetivo de 4X con el espaciador. Una vez tenemos las pipetas en el centro de nuestro campo de visión, utilizaremos los controles rojos del micromanipulador para traer las pipetas al foco. Recordar no tocar los controles del microscopio para no alterar el foco que hemos puesto al principio. Una vez que las tenemos nítidamente en foco en nuestro campo de visión, cambiaremos otra vez al objetivo 4X sin el espaciador, y donde tendremos que ver la marca que teníamos antes perfectamente enfocada. Y si lo hemos hecho todo bien, en este momento podemos bajar los portapipetas con cuidado y las pipetas deberían venir al foco, verse perfectamente y quedar rozando ligeramente con la superficie de la placa Petri. Si esto es así, podemos volver a levantarlas, retirar esa placa Petri y la máquina ya está lista para trabajar. Bien, en el caso del láser Saturn, lo que habrá que hacer primero es limpiar de polvo tanto el microscopio como el objetivo del láser. Después de esto conectaremos los cables de alimentación, tanto de la unidad de control como el de la unidad del motor, y encenderemos el ordenador. Si no tenemos imagen en el ordenador o si no nos aparece el botón de disparo del láser, seguramente es porque alguno de los USBs no los está reconociendo. Es algo bastante típico. Lo ideal es reconectar esos cables USB y esto solucionará el problema seguramente. Antes de empezar a trabajar con el láser, lo primero que tendremos que hacer es la alineación de 7 puntos. En la barra inferior pulsamos sobre el icono del láser. En la pantalla que se nos abre pulsaremos sobre alinear láser y pondremos una placa de Petri vacía marcada en su interior. Esta puede ser la misma que utilizamos en el Integra, o si utilizamos una placa diferente para disparar con el láser, utilizaremos el mismo modelo de placa que utilicemos habitualmente para trabajar. El procedimiento es el mismo, la marcaremos por su parte interior y la llevaremos a foco. Siempre utilizando, claro, el objetivo del láser. En este momento apagaremos la luz del microscopio y pulsaremos el botón de Next. Cuando pulsemos el botón de Next se activará la luz guía del láser y veremos un punto rojo en la pantalla. Con el control del microscopio ajustaremos el foco para intentar hacer este punto rojo lo más pequeño posible. Una vez que lo tenemos lo más pequeño posible, con el ratón haremos clic en diferentes puntos de la pantalla y el láser, ese piloto rojo, tiene que moverse hacia el punto donde hemos hecho clic. Si no hay desviación entre el punto donde hemos hecho clic y la posición final del piloto rojo, entonces está genial, el láser está alineado y podemos trabajar con él sin hacer la alineación de los 7 puntos. En cambio, de normal, después de tanto tiempo apagado, seguramente va a haber una desviación entre el punto donde hemos hecho clic y donde termina el piloto en su posición final. Entonces, si esto es así, pulsaremos el botón de Next en la pantalla que se nos ha abierto para empezar el proceso de alineación. El proceso de alineación, ya sabéis, es muy sencillo. Simplemente el piloto láser se va a mover a puntos aleatorios de la pantalla y nosotros simplemente tenemos que hacer clic en el centro de la luz roja. Esto lo vamos a repetir 7 veces. Bien, para validar las temperaturas en los incubadores, lo primero que haremos es situar los insertos en posición. Las medidas las vamos a tomar con el inserto dentro de cada cámara. Dejaremos la sonda de temperatura tal y como veis en la fotografía, asegurándonos de que está bien plana en la superficie, y la dejaremos unos 10-15 minutos para que se estabilice la lectura de temperatura, ya que tarda un tiempo la sonda en coger la temperatura. Una vez que tengamos la medida de temperatura,
la compararemos con lo que nos indica la máquina para ver qué desviación hay y tomaremos notas. Esto lo tenemos que hacer en todas las cámaras de incubación de la máquina. Y en caso que haya un desvío entre la lectura de temperatura que nosotros tenemos y la que nos indica la máquina, lo que haremos será variar el set point para lograr la temperatura que realmente queremos tener. Si son 37 grados en la superficie y estamos teniendo una lectura de 36,5, pues subiremos el set point 0,5 grados para tener esos 37 que queremos en la superficie. Si la desviación es muy grande, la máquina entonces requiere una calibración, necesitaréis de servicio técnico para que acudamos y volvamos a calibrar la temperatura en cada una de esas cámaras. En el caso de las workstations y superficies calefactadas, pues tomaremos unas 6 a 8 medidas dependiendo del tamaño de la superficie. Distribuiremos los puntos donde ponemos el termómetro para medir aproximadamente como vemos en el esquema adjunto, de manera que estén distribuidos uniformemente alrededor de la superficie. Entre punto y punto esperaremos unos 5 o 10 minutos para que la lectura se estabilice y al igual que las incubadoras ajustaremos el set point de la superficie para conseguir la temperatura que realmente necesitamos. En el caso de las workstations, esto lo vamos a hacer con el ventilador apagado para evitar que el flujo de aire nos altere las medidas entre punto y punto. Ahora procederemos a validar los gases en las G185 y la G210. Para esto tendremos que conectar nuestro lector de gases. En este caso vamos a utilizar un G100, que es el más común, y lo conectaremos al puerto de muestreo de gases. En el caso de la G185 está situado en la parte posterior, como veis en la fotografía. En el caso de la G210 necesitaréis un adaptador que viene con la máquina, que seguro que tenéis por ahí, donde conectaremos el G100. Antes de empezar a tomar ninguna medida, habremos dejado la máquina con el flujo de gases encendido durante media hora, 45 minutos, para que se estabilicen los gases, ya que tarda bastante tiempo en que se estabilicen los gases dentro de la cámara. Sobre el analizador de gases, bueno, lo primero que hay que decir es que debería estar calibrado para estar seguros de que las medidas que estamos tomando son reales. Si queremos comprobar que realmente está funcionando bien, una manera fácil de hacerlo es si utilizamos un gas premix en la clínica, podemos tomar lecturas de ese gas premix, que sabemos que tiene una concentración determinada, y comparar los valores con los valores de la botella que nos da el proveedor. Si mide lo mismo o en un margen aceptable, que puede ser 0,1 tanto por ciento de diferencia, pues perfecto, podemos continuar con él. Si hay una variación mayor entre la lectura del G100 y el gas de referencia que estamos utilizando, lo que tenemos que hacer es calibrar ese analizador de gases antes de poder hacer nada con él. Una vez que sabemos que funciona bien, que lo tenemos conectado a la toma de muestreo de nuestro incubador, podemos pulsar el botón de la bomba de aire, que es el que se muestra en la fotografía, y este empezará a absorber el gas de esa incubadora. Al principio lo que va a absorber es el aire que hay en el tubo, entonces la lectura que vamos a tener al principio es del aire de la atmósfera de la calle. Mantenemos la bomba activada este tiempo hasta que vemos que los valores que nos muestra la pantalla empiezan a dirigirse hacia el set point que tenemos. Pues no sé, si es el 5% de CO2, 5% de O2, van a ir encaminándose hacia ese 5%. Cuando los valores empiezan a moverse, lo que hacemos es desactivar la bomba, ya que tarda un tiempo en realizar esta lectura, y aunque desactivemos la bomba, vemos como los valores
siguen moviéndose hacia esa dirección. Cuando empiezan a estabilizarse, volvemos a activar esa bomba, unos 5-10 segundos, y la volvemos a apagar. Volvemos a esperar a que se vuelvan a estabilizar los valores y vamos siguiendo este ciclo. O sea, encendemos la bomba 5-10 segundos, la paramos, esperamos a que se estabilicen los valores, lo volvemos a hacer y así sucesivamente hasta que ya no varíen los valores. Una vez que encendamos o apaguemos la bomba, seguimos teniendo los mismos valores. Esta va a ser nuestra lectura real. Lo hacemos así porque si dejamos la bomba encendida en todo momento, lo que hacemos es vaciar el incubador de gases y el incubador va a intentar compensar esos gases que nosotros estamos sacando. Por lo tanto, se va a desestabilizar y no nos va a dar una medida correcta. Como sabéis, en Cooper seguimos trabajando. Entonces, si tenéis algún tipo de problema, de incidente en la puesta en marcha del laboratorio, si tenéis cualquier duda respecto a este vídeo o cualquier otra cosa, no dudéis en llamar a vuestro comercial o al número que veis en pantalla o enviarnos un email. Estaremos encantados de ayudaros. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda y que no haya sido muy pesado. Gracias.